Muy bien, pues seguimos en el ISE, en el Congreso Audiovisual más grande del mundo, en Barcelona, entregando los premios Talent 2023, aunque estemos en el 24. Tengo el honor de poder hablar con quien ha recibido el premio Deep Tech, Josep Cardona, y con quien se lo ha entregado Frank Chuan, experto en innovación, que ya el año pasado pues, desarrolló un trabajo importante dentro de este congreso y con el que tenemos desde la fundación, con quien tenemos mucho cariño y además pues esperamos hacer muchas cosas juntos. Explícanos la génesis, ¿cómo se te ocurrió hacer este proyecto y exactamente qué problema resuelve? Sí, Process Talks es un proyecto que nace en la universidad, es un proyecto de varios investigadores que hacemos investigación en la intersección entre la inteligencia artificial y la tecnología de automatización de procesos, y tenemos gente muy potente ahí. Entonces pensamos que en particular la interacción por lenguaje natural era un elemento clave para democratizar el acceso a la tecnología de automatización. Y de ahí empezamos a desarrollar tecnología buscando un poco eso, ¿no? Siempre nos gusta decir que somos como la Alexa de la automatización, porque intentamos que todo el mundo pueda utilizar una tecnología simplemente hablando en su propio idioma y en sus propias palabras, y desplegando aquellos procesos que quieren automatizar y que tienen en la cabeza, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo que pudiera entender mi abuela? Bueno, mi abuela pobre ya no podría entender muchas cosas, pero yo creo que lo entendería. Alguien no deep tech. Sí, la idea son procesos ofimáticos en tu día a día, es decir, puedes, por ejemplo, hablar con la tecnología de Process Talks y decir, oye, cada vez que recibo un email que tiene un PDF adjunto, me coges los datos del PDF, en concreto quiero que me cojas esta información, me lo pones en el Excel y además si este valor es tal, me agendas una reunión con esta persona. Y todo esto... Tú te lo compro yo. Pues, mi abuela no, pero yo te lo compro seguro. Pues la idea es esa, ¿no? Que incluso despliegues procesos en menos de un minuto, tengas procesos, digamos, desplegados en la nube que trabajen para ti, ¿no? Son pequeños robots que tú describes en lenguaje natural. Nuestra tecnología es capaz de entenderte y hacerte propuestas, tú las validas y, como te digo, en pocos segundos tienes gente trabajando proyectos, o sea, robotitos trabajando para ti. Esto para tus innovadores, esto es maná puro, ¿no? Porque les puede ayudar mucho. Sí, claro que sí. Pero a mí siempre me nace la pregunta de cómo se le ocurre algo tan brillante a una empresa tan pequeña y no se le ocurre a los gorilas del mercado. No, muy buena pregunta. De hecho, hay desafíos tecnológicos a la hora de desarrollar esta tecnología, es decir, que por ejemplo, imagínate que yo te hablo solo de reaccionar cuando yo recibo un correo. Tienes que hacer un diseño conversacional, tienes que utilizar tecnología de modelos masivos de lenguaje, es decir, lo que utiliza por detrás ChatGPT, y estos modelos los tienes que especializar a entender muy concretamente cualquier frase que habla de email, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos nosotros uno tras otro. Microsoft ha entrado en este tipo de mercado con una plataforma que se llama Power Automate y tiene algún interfaz parecido, pero el problema de Microsoft es que no tienen 10 o 15 integraciones, tienen 1000, 2000, les es muy difícil escalar un producto que sea capaz de hacer esto. Nosotros hemos empezado al revés, hemos seleccionado muy cuidadosamente las integraciones que utiliza todo el mundo y seguro que si los dos por separado pensáis, ostras, ¿qué utilizo yo en el día a día? Los dos coincidís en un 80%. Calendar, email, Excel, Word. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos escogido lo que lo utiliza la gran mayoría de personas y hemos hecho integraciones muy poquitas, pero escogidas para eso. Y entonces con una experiencia conversacional muy parecida a lo que puedes tener con Alexa, ¿no? Y ese es el poder de Process Talks, que intentamos democratizar el acceso. Es decir, esta tecnología existe desde hace 10 años, lo que era solo para desarrolladores, gente técnica que sabía configurar una interfaz de usuario muy complicado. Nosotros queremos otra vez adoptar el efecto Alexa, ¿no? Que oye, yo un día llegué a mi casa y me encontré a mi madre hablando con un dispositivo que no sabía lo que era y ella estaba accediendo a internet. Queremos lo mismo, ¿no? Queremos empoderar a las personas que sean capaces de utilizar esto, que les dé valor, es decir, no el utilizar por el utilizar, sino que les reduzca errores en su operativa diaria delante del ordenador y que puedan acceder a cosas que para ellos hace un año o dos era impensable, ¿no? Ahora con la nueva tecnología que viene pensamos que estamos en un momento muy dulce para que la gente pueda acceder. Oye, cuando lo que me has descrito es la magia del pequeño
que piensa en grande, pero actúa en pequeño por la consciencia de su limitación de recursos. Y lo que me describías de Microsoft es la inconsciencia del gorila, que piensa en grande, pero actúa en grande porque quiere llegar a todo. Y entonces queda bloqueado. ¿Cuánto tiempo crees que esa cultura del pequeño te puede llegar a durar? Bueno, yo creo que esto dura hasta que probemos que hay un mercado para esta idea. Porque toda la tecnología de automatización que lleva varios años, y Pyware Automate o Zapier lleva muchos años, están orientados a un segmento muy concreto que hablábamos antes de la conversación, que se atreve a cogerla. Son desarrolladores, son personas técnicas que a la que sale una nueva tecnología que les empodera, lo hacen. Nosotros estamos haciendo el salto mortal de ir a personas que tienen que hacer ese paso de atreverse. Entonces, digamos, es razonable que lo hagamos nosotros primero, que exploremos esta tierra ignota, ¿no? Y que veamos, ostras, aquí sí, el segmento de las personas que no son técnicas es varios órdenes de magnitud mayor que el segmento de las personas técnicas. Por lo tanto, si demostramos que ahí tenemos valor, podremos, digamos, atraer la atención a estos grandes gigantes. Yo tengo una teoría, que además me la aplico, que es la teoría del desconocimiento, de la ignorancia, de la magnitud de lo que tienes delante. Yo he conseguido grandes cosas porque no sabía lo difícil que era, lo atrevido que tenía que ser. Y cuando yo no he tenido este desconocimiento y he tenido las limitaciones, me he limitado. Es decir, cuando he ido a pedir permiso o he ido a preguntar si podía ser posible, me he encontrado que no he llegado a desarrollar aquello. Sin embargo, hay una grandeza en la paradoja esta que estamos comentando ahora de decir, oye, no sé tuyo, esto que voy a hacer, no sé si es muy difícil, si no es, pero tiro. Sí. Te das cuenta que al final, si la propuesta de valor que estás haciendo resuelve problemas reales, vas solo. Sí, yo creo que la ignorancia es muy importante, sobre todo en una startup, porque en el día estás, digamos, atacando cosas que muchas veces haces desde la ignorancia, porque no estás preparado, pero pensamos que realmente es un valor añadido, es decir, porque si en el fondo lo tienes todo controlado, no te vas a atrever. Aquí, Josep, hay un tema que Frank conoce muy bien y que nos puedes iluminar, la cultura de la innovación, que yo creo que, entiendo que tú estarás de acuerdo conmigo, que debería enseñarse en las escuelas, que es entiendo que es la cultura de ser capaz de pensar una cosa que existe, pero la quieres hacer de una manera diferente, o mejorando un proceso, o una fórmula, o lo que sea. ¿Cómo podemos hacer que se entienda que esto tiene que estar en la escuela? Mira, hay algunos patrones. Por ejemplo, dime cómo pagas y te diré cómo es tu cultura. O sea, si a los directivos o a los comerciales les pagas por vender bolígrafos, ninguno va a dedicar un minuto en pensar en nuevas maneras de escribir. Va a pensar en nuevas maneras de vender. Y vender, pero no habrá avances tecnológicos. Por eso, cruzando ahora los dos mensajes, la ignorancia es muy osada y se logran grandes hitos porque no sabíamos que eran imposibles. ¡Ostras! Y luego las culturas frenan un montón, porque si tu producto, por ejemplo, y hay muchas otras soluciones en el mercado que les pasa lo mismo, pero la tuya en concreto, democratiza, genera tiempo y reduce los errores, ¿por qué no tienes una cola de clientes esperando? ¿Por qué no tienes una fila de clientes si es tan obvio el beneficio? Porque la cultura organizativa dice que si esto ocurriera, ¿qué pasa con Loli? ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con aquel proceso? ¿Qué pasa con mi bonus? Las estructuras organizativas están pensadas para exprimir el limón, no para... Y para sobrevivir, siempre lo último, adaptarse a cambiar. Bueno, intentan siempre ir tirando del rollo que les da de vivir, ¿no? Sí, de hecho, la cultura y la innovación suelen ser excusas organizativas para hacer cosas similares, pero hemos sido innovadores. Bueno, y luego cuando las rascas un poquito con la prueba de algodón dices, tan diferentes no eran. Así que el gran argumento es cómo explicamos que lo tuyo puede generar un beneficio sin poner en riesgo a nadie. Sí. Por eso yo hablo mucho de que la diferencia entre innovación y mejora continua es sencillamente la perspectiva del observador, porque a nadie le da miedo la mejora continua, pero hablar de innovación hay que generar resistencias, y sin embargo, si yo en este bolígrafo hago 1500 mejoras continuas, el bolígrafo inicial y el bolígrafo final probablemente se parezcan muy poco. Claro. Por tanto,
el gran argumento comercial es cómo hacer que la cultura se enamore de el beneficio que das, y eso es estimulando que se enamoren de los problemas. Las culturas cambian básicamente por 3 principios, y uno de ellos es el miedo. O sea, O sea, el mismo miedo que te puede frenar a desarrollar. Sí, o te mata o te estimula. Te puede obligar a... Mira, yo navego a vela y en el mundo náutico decimos que no hay ningún marinero que achique mejor el agua que un marinero en pánico. Claro, como el barco se esté hundiendo y esté en pánico, es el que mejor que cualquier bomba de achique. Pero ¿no creéis que ahora es un momento muy dulce para que la gente está más sensible hacia la incorporación de la tecnología? Es decir, está la frase que seguro que habéis escuchado, que es: no vas a perder tu puesto de trabajo por una máquina, vas a perderlo por una persona que utilice una máquina, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos sido capaces, entomo la mea culpa, pero yo creo que tecnologías como la nuestra tienen que poder utilizar este argumento de palanca, es decir, mira, nosotros podemos ser esa tecnología que te ayude a sentarte en tu trabajo y hacer nuevas metas que no habías pensado antes, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el mensaje que deberíamos decir, ¿no? Que intentamos decir, pero también es cierto que lleva su tiempo, ¿no? Mira, el año pasado hicimos aquí en el ISC a los que se inscribían, les hicimos participar en nuestro diagnóstico de cultura, el InnoQuotient, y colectamos datos de ellos. Una de las conclusiones es que los ingenieros estamos fascinados por las soluciones, y aquí probablemente haya más una competición por el píxel más pequeño y la pantalla más grande, mucho más que en solventar problemas, enumerar problemas y detectarlos, aunque sea con el píxel del año pasado. Entonces, la ingeniería piensa que la innovación es la novedad, y a los clientes tenemos que ayudarles a que se quiten ese mantra de la cabeza. Novedad no es innovación. Innovación es una nueva acción que solventa problemas, porque si no solventa problemas, y creo que ProcessTalk los hace, no tiene futuro. Desde luego, sí. Josep, yo quiero que un poco como bienvenida al colectivo de Premis Talent, porque ya son 10 años desde Cataluña haciendo los Premis Talent, donde, claro, como comprenderás, y cada año estamos dando un promedio de unos 30 premios, ya empezamos a ser una comunidad de mucha gente, todos ellos con este espíritu de emprender, de innovar, de crear y de tirar para adelante, sobre todo de luchar y vencer los retos del día a día, ¿no? Bienvenido a esta comunidad. Nosotros vamos haciendo seguimiento de todos los ganadores cada año, informarnos de cómo os va, explicarnos cuáles son vuestros cuellos de botella, vuestros problemas, porque quizás nos podemos ayudar en todo, pero en algunas cosas tal vez podamos echaros un empujón. Yo lo agradezco, toda ayuda es poca. Y Fran, bueno, seguimos colaborando. Gracias otra vez por colaborar en un evento nuestro. Estamos ahí y vamos a seguir tirando para adelante. Yo, como el bolero, si me dices ven, lo dejo todo. Muy bien, el del reloj nos hace acabar, no marques las horas. Muchas gracias. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Gracias.